Hola, hola a todos, ¿cómo están? ¿Se escucha? A ver, voy a abrir aquí para ver un poco sus comentarios. Hola, 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 hola. Perfecto, perfecto. Estamos listos ya para comenzar. Hola a toda la familia Fuchon, ¿cómo está? Toda la familia del equipo mundial de Fuchon. Estamos, un segundo aquí, voy a dejarlo abierto. Bueno, ¿de dónde nos escriben? Vamos a dejar un minutito ahí para que se vayan conectando, ¿cierto? Toda la gente. A nivel mundial. Bienvenidos a todos, un nuevo Capuchino Luxury, qué honor estar aquí, qué honor estar aquí en este espacio maravilloso que ha creado también nuestro liderazgo mayor, ¿cierto? Sobre todo Luca, Lili, todo el círculo del presidente realmente. Así que nada, hola, hola a todos, bienvenidos a la gente de Perú también conectada, bueno, siempre la gente de Perú tiene realmente una energía de eventos que yo admiro una enormidad realmente, los admiro una brutalidad realmente. Así que nada, tremendo. Bueno, vamos a dar un minutito para que se vayan conectando. ¿De dónde más escriben? De Colombia, obviamente, de mi querida Colombia. Un corazoncito importante ahí en Colombia hoy en día, ¿cierto? Así que, y para siempre, espero que sea así. Así que nada, hola, hola a toda la gente de Colombia, lo estoy viendo aquí, quizás miro para abajo de repente porque estoy viendo acá los comentarios en el celular, ¿ya? Bueno, ahí veo a la gente de Arica también, de Chile, obviamente. Bueno, bienvenidos a todos a el día de hoy que me toca contarles un poco de mi experiencia, un poco lo que ha sido mi historia ya en este modelo de negocio, en esta oportunidad, una historia que comienza antes de Fusion, obviamente, y que realmente ha sido extraordinario, ¿no? O sea, ha sido un camino maravilloso, ha sido un camino alucinante, ha sido un camino desafiante, pero principalmente, obviamente, abundante que me ha dado mucho, me ha dado muchísimo, ¿cierto? Tengo mucha gratitud, no solamente con Fusion, sino con el liderazgo de Fusion y cada persona que he conocido, tantos upline como crossline sobre todo también, que al final uno aprende tantísimo, ¿cierto? De gente que ni siquiera es de tu equipo y que realmente ahí incluso está el mayor crecimiento, ¿no? En esas conversaciones muchas veces, en esas comiditas, en tantas cosas, por lo cual gratitud absoluta con toda la familia en general, con todos los países de Fusion a nivel mundial. Así que bueno, voy a compartir pantalla acá para ir comenzando ya. Un segundo. Y ya estamos, ya se debería ver. Cuéntenme si se ve bien, si se escucha bien también. Bueno, por lo veo, si se escucha bien, por lo que he estado viendo ahí. Así que, bueno, vamos a comenzar, ¿cierto? Uf, aquí sí. Ya. Vamos a comenzar, ¿cierto? Hablando un poco de mí, bueno, de izquierda a derecha, como digo, ¿no? De izquierda a derecha acá, ¿cierto? De dónde vengo, quién soy, quién es Mauricio antes de entrar a Fusion, a esta maravillosa compañía. Y bueno, básicamente la foto que ustedes ven al lado izquierdo era lo que yo era literalmente antes de pasar al lado derecho, ¿cierto? De esta imagen, que podríamos simularlo como el cuadrante, ¿no? Un poquito, el cuadrante del flujo también, ¿no? Y claro, ¿cómo pasé del lado izquierdo a eso? ¿Cómo pasé de las imágenes que vemos al lado izquierdo al lado derecho? Y realmente yo soy baterista, estudié 4 o 5 años batería, estudié música, es lo que me apasionaba, sobre todo a los 15, 16 años, me moví mucho en ese mundo. Soy músico, de hecho, como oficial, porque en Chile existe el derecho, el ASCD, que es la Sociedad Chilena del Derecho al Autor, y yo soy miembro de la ASCD, de hecho, que te tienen que aceptar y todo, y para eso tienes que tener creaciones propias. Y bueno, fue un camino muy lindo, la verdad, una etapa muy linda, donde ganamos muchos festivales, tocamos en muchos lados de Chile, tuve 2 bandas con las que nos fue muy bien, la verdad. Y bueno, eso fue parte sobre todo de mi vida entre los 15 años y los 22, 21 años. Y por otro lado también estaba esta parte que la gente, sobre todo familia, abuela, ¿cierto? Me decían, ¿y qué más va a hacer, no? Porque claro, a mí me iba increíble, pero no ganaba increíble, ¿no? Para nada. Y era joven, sí, ¿no? Obviamente no estaba tanto la necesidad de desesperación de ganar. De hecho, la desesperación de ganar en la música era netamente para meterle más dinero a la música, precisamente. Y bueno, la verdad, obviamente no se veía mucho parte económica ahí. Pero también me puse a estudiar comunicación audiovisual, haciendo caso en ese tiempo un poco a esas voces que me decían. Y me puse a estudiar comunicación audiovisual para trabajar en algo que ya trabajaba mi papá, que es en televisión, ¿no? Que a mí ya me gustaba y me entretenía también y me puse a trabajar en todo lo que es fútbol, todo lo que es fútbol, en un canal que se llama acá, bueno, se llama Chile Films, la productora que trabajábamos para el canal, para Canal CDF, que es el canal del fútbol en Chile, llamado hoy día el TNT Sports, ya actualmente es TNT Sport, y transmite todo el fútbol de Chile. Por lo cual mi trabajo era hacer todo lo que es repeticiones, cámara lenta, y viajaba por todo Chile en los distintos estadios, todos los fines de semana de mi vida, de estadio en estadio, ¿cierto?
conociendo jugadores, viviendo una etapa muy bonita, la verdad, porque me tocó también vivir la época dorada de mi selección, ¿cierto? La selección chilena, me tocó ir a hacer una Copa América, Argentina también, después también la Copa América de Chile, parte de, bueno, tantas cosas, ¿cierto? Tantas cosas que me tocó ser campeonatos sudamericanos, las Copas Sudamericanas, Copa Libertadores, partidos de selección, de todo, muchas, muchas cosas, obviamente, que un mundo que a mí me fascina porque me gustaba el fútbol, obviamente me apasiona el fútbol muchísimo, y también era con lo que había estudiado que me entretenía mucho y en la televisión. Entonces la televisión, trabajándola en fútbol, la verdad me llamaba mucho, ¿no? Lo disfrutaba total, todos los fines de semana, arriba un bus, arriba un avión, yendo a un estadio de Chile, ¿ya? O del mundo, porque en este caso también me tocó hacer Copa América en Argentina y un sudamericano en Perú. Y la verdad, ¿en qué momento pasa Fusion, no? ¿En qué momento salgo de aquí? ¿En qué momento cambia esto? ¿En qué momento cambia radicalmente esto? Por una frase, por un mensaje de red social, de una red social llamada LinkedIn, que decía: busco gente que quiera ganar dinero y viajar. Esa fue la frase, la frase que yo leí en un LinkedIn, en una publicación de una señorita llamada Alejandra Fuentes, que yo no la conocía, ¿ya? Y la verdad me llamó la atención, ¿por qué? Porque yo en ese tiempo había tenido hace poco un quiebre amoroso y también ya estaba cuestionando muchas cosas de mi vida, de qué iba a ser los próximos 15 años, 20 años, si realmente quería pasarme todos los fines de semana de mi vida arriba de un avión, arriba de un bus, estando en distintos estadios. Y es que, claro, ya al principio era muy entretenido mi trabajo, pero cuando ya se empieza a ser reiterativo el perderte todos los fines de semana de tu vida, ya uno se lo empieza a cuestionar un poquito. Y yo siempre fui la persona que cuestionaba muchas cosas en la vida, en general. Y la verdad, cuestioné mucho al colegio, por qué nos levantamos tan temprano, tantas cosas, ¿no? Y en ese momento ya empezaba cuestionando de qué más venía para mí, ¿no? O sea, esto todo era como, ¿hasta aquí? ¿Cierto? Esto repetirlo los próximos 20 30 años. Y donde estaba yo con esas cosas en la cabeza en ese tiempo, esta frase a mí me caló mucho, ¿cierto? Me caló a preguntarme qué será. La curiosidad, me despertó total la curiosidad. Yo te soy sincero, yo pensé que era para trabajar en crucero, de repente, algo así, ¿no? Dije, ya, me lanzo a la aventura, me busco una locura. Tenía 25 años en ese tiempo, 25 años de edad recién cumplidos, y veo esta publicación y le escribo a la persona y le pregunto, ¿qué es? ¿No? Y ahí me invita a una cafetería y el resto de historia, ¿no? Me invitan y presentan esta oportunidad de negocio. Ahora, qué loco esto, que una frase tan simple, ¿no? Una frase tan simple como busco gente que quiera ganar dinero y viajar, fue la forma que llegué yo, ¿no? Que fue la forma realmente. O sea, yo digo, quizás esto nosotros diríamos hoy día, publicáramos en redes sociales, pucha, es como suena muy bueno para ser verdad, no sé si es lo que más recomendaríamos poner esto en una red social, pero pucha, yo llegué así, yo llegué a través de esta frase y ahora el tiempo, ¿cierto? Ha ido sucediendo así. El tiempo finalmente se ha ido mostrando y se ha ido dando un poco lo que leí en ese post. Yo quería viajar, yo quería empezar a hacer algo distinto y empezó a darse literalmente. Pero eso parte de ese tiempo, ¿no? Yo ya siempre me sentí la oveja negra, solo que me fui acomodando con el tiempo. Con el tema de la música, por ejemplo, siempre obviamente fui el que quería luchar, luchar, luchar con la música y obviamente siempre habían voces que me decían quisiera otra cosa aparte y 30.000 cosas. Y bueno, siempre al final fui un poquito en contra de la marea en muchas situaciones. En el colegio, ni qué decir, ¿cierto? Muchas cosas revolucionarias en el colegio, tratando de siempre ir en contra del profesor. Me peleé muchas veces con profesores por temas de la estructura y la forma de enseñanza. Bueno, muchas cosas, ¿cierto? Fui la persona que me iba bien en el colegio, felizmente, en cuanto académicamente, pero yo no disfrutaba eso. Siempre me sentí un poco incómodo en muchas partes donde yo estaba, en el colegio, y después en la universidad, después en el trabajo me encantó al principio, ¿cierto? Pero después ya de nuevo me sentía incómodo viajando a cada rato, escuchando las mismas conversaciones. Si bien me incomodaba, no sabía tampoco qué más había, ¿no? No sabía qué tampoco más había, por lo cual yo me sentía tal cual como en esta imagen, ¿cierto? Como decía acá en Chile, esto es como una representación de yo andando en el transporte público de Santiago, ¿no? Literalmente me sentía el extraño, ¿no? Porque yo quería cosas o buscaba o pensaba cosas que no tenía un cómo en ese tiempo, no había un cómo realmente, pero siempre estuvo ahí, ¿no? Siempre estuvo ahí querer hacer algo distinto y ser un poquito antisistema, ¿no? Ir contra de lo común, de lo normal. Por lo cual, por eso también para mí fue una gran oportunidad donde me muestran esto realmente. Y esto yo lo entendí. Esta es una oportunidad de ingresos extras, independencia financiera o libertad financiera. O, y
¿Por qué te digo OI? Porque hay gente que va a entrar a este negocio por ingresos extras, hay gente que va a entrar a este negocio por independencia financiera, que es vivir de future, vivir, ¿cierto? Independientemente, ¿cierto? Sin necesitar un jefe ni nada, y va a haber gente que va a buscar libertad financiera, que es como el premio grande, ¿no? El premio grande en este negocio para quienes se desarrollan todos como networker y el modelo más grande, ¿no? El diamante, Blue Diamond, doble Blue Diamond, los rangos grandes. Pero en realidad estos son tres aspectos de distintos tipos de gente que vamos a tener en nuestro equipo. Yo desde que me mostraron este negocio, yo apunté a la libertad financiera. Eso fue lo que me llamó la atención. Quiero que entiendas que a mí nunca me llamó la atención que me mostraran vender productos. Si a mí me hubiesen mostrado una manera de vender productos, yo posiblemente nunca hubiese entrado a este modelo de negocio. Pero a mí, desde que me invitaron, como viste ahí, que me hablaron de viajes y ganar dinero, hasta la presentación, que me hablaron de libertad financiera, de construir una vida distinta, de todo eso, eso fue lo que a mí me cautivó. Eso fue lo que a mí me cautivó. De hecho, tanto así que yo ni siquiera entendí que había que vender después. Después entendí que había que vender, pero ya, yo ya sabía ya que valía la pena porque estaba entendiendo lo que podía construir, por lo cual era importante aprender a vender. Pero a mí lo que me llamó la atención siempre fue la libertad financiera. Eso fue lo que me movió, eso fue lo que me gatilló. Lo que me gatilló realmente fue cuando me invitaron a soñar, a ver una vida distinta. Era como la vida que yo siempre hubiese querido, pero no tenía hasta ese entonces un cómo, no sabía que existía ni siquiera, ¿no? Por lo cual yo ni siquiera había pensado en emprender, ni mucho menos. Solo quería hacer algo distinto, quería aventurarme un poco y cuando veo este negocio, nada, o sea, tenía como de todo. Me acuerdo que llego a mi casa a googlear y me pongo como loco a ver de libertad financiera videos y me volví loco, ¿no? Estuve hasta las 6 de la mañana ese primer día, unos 4 o 5 de la mañana viendo videos de libertad financiera y obviamente me explotó la cabeza porque fue el claro hecho de decir, esto existe y si existe, yo lo quiero, punto. Para mí bastaba que existiera, saber que existiera y era real para saber que si existía yo podía y yo quería. Por lo cual eso fue lo que me lanzó a la vida y me encantaría decirte que así comienza la historia y hoy día, cierto, vivimos la vida que algún día quise y bla, 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 pero no, no fue tan así, la verdad. Yo conozco la red de mercadeo no con Fusion, con otra compañía, y en un momento me vi así. Esta imagen que siempre dije cuando yo hice esta presentación hace muchos años, mi primera vez que conté mi historia, puse esta imagen y la mantengo porque no soy yo, pero realmente es como estaba yo. Ya me hubiese encantado sacarme una foto a mí en ese momento, pero no tenemos la costumbre de sacarnos fotos a nosotros mismos cuando estamos mal, ¿cierto? Pensando en que vamos a contar una historia después. Pero, ¿cierto? Esta foto para mí me representa mucho porque un día yo estaba en Bolivia, y esta historia te la cuento porque fue lo que marca mi vida. Yo estaba en Bolivia con la otra compañía que yo estaba haciendo redes de mercadeo, con la que parto conociendo esta industria. Yo ya llevaba casi 4 años desarrollando esta industria y me voy a Bolivia porque tenía un equipo que se estaba formando ya en Santa Cruz de la Sierra. Y cuando me voy a Bolivia, estoy ahí en Bolivia, ¿cierto? Me empiezo a dar cuenta que no, no tenía dinero ni para comer, ni ese cheque de la semana me alcanzaba ni para el transporte público, para ir a dar las reuniones. O sea, no tenía dinero ni siquiera para ir a dar las reuniones donde iba a hablar de un negocio de inteligencia financiera, ¿no? Una locura, una locura. Y un día, cierto, que me tuve que ir caminando al lugar de la reunión, los que son de Bolivia entenderán por el tercer anillo, desde La Roca y Coronado hasta, cierto, a San Martín, me fui caminando por el tercer anillo, porque no tenía dinero para la locomoción, que eran $0,2, ¿ya? Para que se hagan una idea, son 2 bolivianos. Y yo no tenía dinero para eso. Y en la noche solo tenía la opción de comer o un maruchan o un pollito de 10. Para los que conocen, para los que están en Bolivia saben. Un pollito de 10 que son pollos de $1, literalmente, ¿ya? Entonces, un pollito de 10 o un maruchan, esas eran mis dos opciones de comida. Y cuando ese día, un día clave, llego a mi alojamiento, que no era un hotel, obviamente era un alojamiento, que el gran lujo que tenía, como digo yo, siempre tenía baño, por lo menos. Realmente lo abro, me acuerdo ese día, llego en la noche muerto de hambre, cansado, caminando, frustradísimo, abro la puerta, tenía de dar una reunión, de hecho, la puerta a esa habitación, y me quedo mirándola, porque estaba toda desordenada, obviamente, todo un desastre, y me pongo a llorar, y me pongo a llorar y recuerdo ese llanto, uf, siempre me conmueve mucho recordar eso porque me acuerdo que lloré como un niño, o sea, lloré, uf, lloré fuertísimo, me acuerdo, muy mal de frustración, seguramente, no sé, alguien seguramente ha tenido alguna vez un llanto de frustración, de rabia, de impotencia, de tantas cosas, ¿cierto? Decir, pucha, yo me he leído todo lo que tenía que leer, he ido a eventos, o sea, doy reuniones como loco, o sea, 30.000 cosas y lleva más de 3 años en el negocio, casi 4 ya en este modelo de negocio, con otra compañía, ¿cierto? Y no se me daban los resultados, no podía, sí generaba ingresos, pero no podía generar ingresos para vivir, ¿no? Para sostenerme en este negocio. Y yo ya había cometido esos días, esos meses, la locura de mandar al carajo, digámoslo,
a mi trabajo, que fue en la Copa América, en una Copa América de Chile. Y mandé al carajo mi trabajo y me fui en rebeldía con mi jefe y me dije, me obligo a que me vaya bien en este negocio. Y no pude. No pude literalmente. No pude literalmente en ese momento. Y bueno, ese momento para mí fue clave. ¿Por qué? Porque sentí que toqué fondo máximo, máximo, máximo. Ya no sabía qué hacer, la verdad. Y ese día agarré mi celular de ese entonces y le saqué una foto a ese lugar. ¿Por qué le saqué una foto a ese lugar? Le saqué una foto porque ese día tenía dos opciones. O mandaba todo hasta allá donde, ¿cierto? Y decir, bueno, vuelvo a mi trabajo, vuelvo al fútbol, vuelvo a lo que sé que hacer y sé que soy bueno también. O sigo en esto y sigo intentándolo, ¿no? ¿Por qué decido seguir intentándolo? Por algo muy simple. Porque si yo volvía al fútbol o a lo tradicional, yo ya sabía lo que me esperaba. En cambio, si yo seguía, pucha, existía el 0, y algo por ciento de probabilidad, quizás, aunque fuera un 1% de probabilidad, de que qué pasaría si se da, qué pasaría si logro, qué pasaría si logro esa libertad financiera, qué pasaría si logro vivir una vida de viaje, de abundancia y todo eso. O sea, esa mínima probabilidad podía existir. En cambio, con mi otra forma no. Por lo cual me aferré a eso, ¿no? Y le saqué una foto a ese lugar que juré que le iba a mostrar algún día cuando me hiciera diamante. Eso es lo que me juré ese día para sacar esa foto. Porque me juré que algún día esa foto iba a ser parte de mi historia, pero no un final de la historia. Iba a ser simplemente una página del libro de mi historia. Y hoy día ya soy diamante, por lo cual ya les puedo mostrar la foto, ¿cierto? Esa es la foto que saqué ese día que realmente yo la veo y me acuerdo mucho cómo lloraba. No está el detrás de cámara, el detrás de cámara, ¿cierto? Yo estaba pero llorando mal, 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 ¿cierto? Pero saqué esa foto porque me juré que algún día sería parte de la historia esta foto, que algún día realmente iba a ser un momento, pero no un final. Iba a ser una etapa, pero no un final. Lo que sí, esos momentos te llevan a tomar decisiones importantes, decisiones muy, muy importantes. Pero todo comienza de la fe y la esperanza. Lo que sí había en ese tiempo, si bien no había resultado, había una fe y una esperanza fuertísima de que en algún minuto podía ser, de que en algún momento podía suceder. Y ya existiendo ese porcentaje, había que seguir, pero no en el lugar que estaba, no en el lugar que estaba. Por lo cual, para mí empieza esta búsqueda de decir, este lugar no es correcto donde estoy, en la empresa que estaba. Yo había muchas cosas que me había dado cuenta que no eran correctas en la empresa que yo estaba, que el producto no era tan bueno, que estaba sobrevalorado, el plan de pago no era muy justo, una cantidad de cosas, ¿no? Que el liderazgo, había muchas cosas no muy buenas, ¿ya? Una cantidad de cosas que me había dado cuenta, pero me costaba aceptarlas, me costaba aceptarlas. Yo había estudiado muchísimo la industria esos años y me había dado cuenta ya de que no era buena mi empresa, pero me costaba aceptar, me costaba dar un paso, me costaba hacer un cambio. Hasta que ese día dije, bueno, voy a seguir en esto, pero no aquí, no aquí. Y justamente ahí es cuando me pongo la esperanza y en la fe, ¿cierto? Decir, tiene que haber un lugar distinto, tiene que haber un lugar distinto porque cuando me pongo a buscar y conocer muchas compañías, me doy cuenta que la mayoría eran como mi otra empresa. Pero tenía que haber algo distinto. Algún día iba a conocer algo, un lugar distinto. Y la verdad es que ya lo conocía y por eso ese día le hago un llamado a una persona, me acuerdo en septiembre de 2017, agosto, final de agosto de 2017, le hago un llamado a esa persona que yo veía sus videos, yo aprendía de él y ya había tenido una conversación antes con él contándole mis desafíos en la otra empresa y él fue muy empático, dándome algunos consejos. Y yo veía que Fusion tenía algo distinto, ¿no? Y lo llamé, le escribí por interno, no sabía qué me iba a responder, pero le escribí, le mandé un mensaje y le digo, hola Eric, no sé si te acuerdas de mí, pero quiero entrar a Fusion. Esa fue mi frase, ¿no? Y él me pone ojitos saltón y me pregunta, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Tú no estabas en? Y me da el nombre de la empresa. Y yo le digo, ah, qué buena, se acuerda de mí por lo menos. Y le digo, sí, pero me fui hace 2 meses, le digo, le dije a la empresa, bla, bla, bla. Y él me hace una videollamada en la noche, ¿cierto? Y nos ponemos a hablar y bueno, ahí le cuento todos mis desafíos en la otra empresa, todo lo que yo veía y él me da toda la razón, ¿no? Y mi pregunta a Eric ese día es, ¿por qué no me dijo todas esas cosas hace un año, cuando yo lo conocí? Porque quizá me hubiese ahorrado todo este año y yo ya llevaría un año en Fusion en ese entonces. Y porque él me validó todas las cosas que yo le dije, todas las cosas que yo veía mal en la otra empresa. Y él me dice, sí, lo que hace es que en ese tiempo era tu empresa y nadie puede hablar mal de tu mujer mientras sea tu mujer. Esa frase me marcó a mí, porque ahí lo entendí todo, tenía toda la razón, tenía todo el sentido, yo me hubiese puesto a la defensiva posiblemente en ese momento,
Y la verdad, literalmente me di cuenta que esto era un lugar distinto, partiendo por el upline, ¿no? Por Eric en este minuto. Así llegó a Fusion en ese entonces, e increíblemente en 7 semanas. En 7 semanas, casi 2 meses, yo logro el oro, que en ese tiempo hoy día se llama Líder X, ¿cierto? Y logro empezar a vivir de Fusion, o sea, empezar a ganar alrededor de $1000, ¿cierto? Mensuales, más de $1000 mensuales, y empiezo a poder vivir de Fusion. O sea, en 7 semanas, 7 semanas, menos de 2 meses, logré lo que no había logrado en 3 años y medio en mi otro lugar. En 3 años y medio. Por lo cual, mi validación de que habían cosas que no eran bien y que acá eran totalmente distintas, se cumplió totalmente. Y lo único que pensaba en ese tiempo era, hace 6 meses estaba llorando en una habitación en Bolivia. 6 meses. Y hoy día, ¿cierto? Estaba ya pudiendo vivir, por primera vez estaba pudiendo vivir de este negocio, no como independencia, no libertad, no abundancia, no riqueza para nada, pero pudiendo subsistir, subsistir, o sea, generando más de $1000 en el negocio. Por lo cual en esas 7 semanas que entré con todo a Fusion, ¿cierto? Literalmente me hago LeaderX, un LeaderX en ese tiempo como de 8000, 9000, y empiezo a vivir de Fusion rápidamente. Y empezamos a crecer, ¿no? Empezamos a reuniones por todos lados, empecé a conocer al liderazgo increíble. A los 5 o 6 meses me fui a la gala de Argentina a conocer a Álvaro y a Silvia y a todo el liderazgo de Fusion. Y yo me apasioné con esta empresa. Me di cuenta que era un lugar radicalmente distinto en muchas cosas que no voy a detallar ahora en honor al tiempo. Pero habían tantas cosas distintas, partiendo por la ética y los valores, que lo voy a dejar ahí nomás para no explayarme, pero que realmente me marca muchísimo, 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 porque empiezo a conocer un tipo de personas, networkers totalmente distintos al tipo de networkers que yo conocía realmente. Y esto era los primeros eventos en Santiago. Yo cuando entro a Fusion, esto eran los eventos en Santiago, los eventos semanales, y que a mí me sorprendía y me chocaba un poco, porque los salones, el salón ese era para 100 personas, para 100, pero si tú cuentas las cabecitas ahí, no había más de 15 14 personas, por lo cual tú entrabas al lugar y se veía, se sentía un vacío gigantesco, y decía, pero ¿por qué hacen los eventos en un lugar tan grande, tan poquita gente? Bueno, entré, ¿cierto? A mirar esto, a decir esto. A mí Eric me dijo, anda a todos los eventos, por lo cual yo iba, ¿cierto? Empezaba a llevar a mi equipo, pero yo me di cuenta que no había la energía quizás que yo hubiese querido que hubiesen en los eventos en ese minuto, ¿no? Porque éramos poquitos, eran poquita la gente, ¿cierto? Que había ahí, personas extraordinarias que me tocó conocer en Fusion en ese tiempo, que hoy día la honro y le agradezco si es que escuchan algún día esto, que son Hernán y Sandrita Castiblanco. Entonces, realmente me doy cuenta de estos eventos y digo, pucha, algún día, ¿cierto? Esto va a crecer. Algún día vamos a hacer eventos gigantes. Algún día, ¿no? Todo era algún día. Y yo traía a mis invitados para decirles, mira la cantidad de espacios que tenemos que cubrir los próximos años. Quiero que vayas a ver lo que vamos a transformar, lo que vamos a construir. Entonces, les mostraba más lo que no era, lo que iba a ser, más que lo que era en ese minuto, obviamente, porque yo sabía, obviamente, que después de toda la presentación que les mostraba visión y todo, los llevaba a un evento y ellos veían esto y quizás no era lo más motivante del mundo, por el tema de las capacitaciones eran extraordinarias, pero por el tema del lugar, del espacio, ¿cierto? De la cantidad de gente, obviamente era más difícil, por lo cual nos comprometimos a hacer un cambio en Chile. Y me acuerdo ese día, también esos días que yo partía, alguien me dijo que había estado en Fusion y que estaba en otra empresa después, una persona que me conoció por redes sociales porque me había prospectado, me dijo una frase que me acordé, de hecho, hace unos años, hace unas semanas, meses atrás. Me dijo, ¿te fuiste a Fusion? Me dijo. Yo le digo, sí, bro, me fui a Fusion, ¿tú ya no estás ahí? Y le digo, me dice, no, yo estoy en tal lado, estaba en una empresa americana. Y yo le digo, ¿y por qué? Me dice, no, porque me fui. Y me dice, ¿y por qué te fuiste a Fusion si esa empresa ya fue? Eso fue su frase. Esa empresa ya fue. Y le digo, ¿por qué no? Encuentro, y le digo todas las cosas, yo encuentro increíble esto, mil cosas, ¿no? Y él me dice, bro, esa empresa ya fue, ¿qué te hace pensar que todo va a cambiar? ¿Qué te hace pensar que ahora va a crecer? Y yo le digo, puta, porque entré yo. Me saqué mi ego al máximo y dije, porque entré yo. Entré yo y vamos a hacer un equipo para hacer que Fusion en Chile se pegue el salto grande y crezca. Ese va a ser el cambio, le dije yo. Y él se rió, ¿cierto? Y todo el asunto. Bueno, empezamos a hacer reuniones a full. Esta fue la primera reunión de liderazgo, ¿cierto? Todo crece o decrece por liderazgo, lo que hemos hablado siempre, lo vamos a escuchar siempre, y empezamos a cambiar los eventos, empezaron a hacer ya los eventos muy distintos, ¿cierto? Empezaron a tener más gente, empezaron a tener más energía, empezaron a crecer en cantidad de personas, sobre todo, ¿cierto? Agradecerle totalmente a Hernán y Sandra, como te digo, que eran los líderes en ese tiempo de Fusion en Chile, y realmente me acogieron de una manera increíble también, y acogieron nuestra energía también del equipo que iba entrando en nuestra organización, y que empezamos a crear, a generar una cohesión muy, muy linda en la organización y empezamos a crecer. Pero llega el momento cuando crecíamos full
clave, que es el estallido social de Chile, los primeros desafíos. Estallido social en Chile, quemándose todo el país prácticamente por la gente, ¿cierto? Toda la gente se levantó. En Chile pasó, bueno, algunas personas sabrán lo que pasó. Quedó la grande, ¿cierto? En Chile, y después cuando estaba como calmándose un poco, vino el coronavirus, vino la pandemia, y además tuvimos problemas de stock graves muchas veces, hasta el punto de un tiempo estuvimos con 25 productos agotados. Y como le decía el otro día a alguien, una cosa es que tú tengas 5 6 7 o 10 productos en tu país y te has acostumbrado a trabajar con 10 productos, otra cosa es que tengas 30 productos, 28 productos y realmente tienes que aprender a trabajar con 4, ¿no? Y de los cuales además eran Proval, Prunex felizmente sí estaba, era Proval y eran otros dos más que no eran de los más vendidos. Y nos tocó pasar por desafíos, por meses, no por días ni semanas, por meses. Nos tocó vivir con todo eso. Y ahí es donde sale obviamente la parte de guerrero, ¿no? La parte del liderazgo, porque al final era en ese tiempo trabajar lo que teníamos que superar. Eran los desafíos que nos estaban preparando para lo que iba a venir algún día. Y este es el grupo de liderazgo que estábamos en ese tiempo, de hecho, en ese momento, los guerreros, como le decíamos los Jedi, el grupo Jedi le llamábamos, porque éramos los que íbamos a hacer frente a todos estos problemas, ¿cierto? Y a salir adelante, y a sacar el país adelante, y a hacer que Chile creciera. Después vino unos problemas con los registros en Chile, donde muchos productos, ¿cierto? No los tuvimos por mucho tiempo. Me acuerdo del Juve Elixir no lo tuvimos casi un año, por ejemplo, el HGH, y se vendía hartísimo. Y una cantidad de productos y una cantidad de desafíos que pasamos y fueron 2 años de muchísimo, muchísimo desafío, pero que no significó no crecer. De hecho, fue tan así que en esa situación fue cuando me hice Elite Leader. El momento que yo me hago Elite Leader fue con 4 productos, realmente. Y fue una locura, me acuerdo, porque nosotros transformábamos los desafíos en oportunidades con la gente y le decíamos a la gente, cuando estaban los problemas de stock, le decíamos, hay que celebrar cada vez que se agota un producto. ¿Por qué hay que celebrar? Porque se está agotando y se está agotando porque estamos vendiendo. Entonces hay que celebrar y si celebramos no dejamos espacio para las quejas, ¿no? Sino que para la celebración. Y hacíamos eso y celebrábamos y nada, nadie se quejaba, obviamente, porque estábamos todos celebrando full cada vez que se agotaba un producto. Entonces se agotaba el Vita y decía, vamos por más, vamos, se agotó Vita. Y era buenísima la energía que se creó en ese minuto para tapar un poco las situaciones que estaban pasando a nivel corporativo acá en Chile en ese minuto, ¿cierto? Y fueron muy desafiantes y ahí también le agradezco a María José, que ha hecho un trabajo increíble acá en el país. Y bueno, así empezamos a crecer después ya, para terminar la pandemia, vuelven los eventos presenciales, ya éramos mucho más grandes, ya empezamos a hacer eventos mucho más grandes en Santiago, en Chile, ¿cierto? Y cada vez más grandes. Y esto es súper importante para mí. Para mí hay una clave importante acá que es la diferencia de hacer puntos versus hacer líderes. Hacer puntos es lo más fácil de este negocio. Hacer líderes es lo realmente desafiante y lo que va a crear un negocio de sostenibilidad real, ¿ya? Por eso es tan importante la educación, por eso es tan importante formarse, por eso alimentar tu mentalidad es lo único que va a garantizar un mejor mañana. Estar formándote tú para formar a tu equipo, estar realmente invirtiendo demasiado en ti para que pueda tu equipo, ¿cierto?, tener una persona detrás y de apoyo que realmente tiene las herramientas para poder ayudarlo en todos los sentidos, tanto de liderazgo como emocionales. Por lo cual eso es algo súper, súper importante y del rodearte de personas extraordinarias también para poder estar escuchando y aprendiendo y llevando a tu equipo también a vivir experiencias extraordinarias también, con multimillonarios. Ahora, por ejemplo, hace un año atrás, un año y medio, en 2023, fuimos con Raúl Ortega, actual diamante de Chile, y Líder Menéndez, actual elite líder de Chile, nos fuimos en ese tiempo a Turquía. En ese tiempo Raúl era líder X y en ese tiempo el líder era Premier. Y nos fuimos a Turquía, al Mastermind de Turquía, y conocimos multimillonarios de Europa, de allá, de Medio Oriente, y que fue extraordinario, fue una experiencia increíble para disfrutar y entender mucho más la industria a nivel mundial y dimensionar lo que estábamos haciendo. Por lo cual, no solamente formarte tú, sino también incentivar la formación en tu equipo importantemente. Y los alumbras son un espacio gigante para eso. Yo te lo digo, yo he estado en muchos eventos de crecimiento personal fuera de Fusion, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Jorgen Klarich, Vilma Núñez, John Maxwell, Tony Robbins y una cantidad más. Pero te digo algo, los eventos para mí más valiosos hasta ahora y más baratos que he estado han sido los Alumbra, por lejos. Ni siquiera le tocan un poquito ahí, dicen por lejos realmente. Por lo cual los Alumbra son, pero irreemplazables realmente, son extraordinarios. No hay grandes conquistas sin un gran equipo. Hoy día somos más de 350 personas activas en la organización, más de 1.100 hábiles en el equipo, y esos son representados simplemente por las personas que estamos acá.
como decía Randy Gage, tú no formes un equipo, tú formas líderes que sean capaces de formar un equipo. Y eso realmente a mí me marca muchísimo porque eso es lo que hemos construyendo hoy día. Esta es la imagen de los líderes X a superior del equipo que hemos ido construyendo, lo que estamos construyendo el día de hoy en Chile y que básicamente nada sería posible si no fuera por estas personas que no solamente han apostado y han creído en Fusion, sino que han apostado y han creído en ellos mismos para poder crear todo lo que se está creando en el país. Algunos sueños que he podido cumplir, bueno, ustedes saben que me gusta el fútbol, ¿no? Pero ahora como paseo, como a disfrutar, no para ir a trabajar. Sí, ir a conocer al Santiago Bernabéu, viajar por Europa, ¿se acuerdan por qué yo entré? Por ganar dinero y viajar. Eso se me ha ido cumpliendo en el camino, ¿cierto? He podido estar en lugares emblemáticos, he podido viajar, que era mi sueño, era lo que yo quería, estar viajando, pasarme una vida viajando y he podido conocer ya más de 130 ciudades, 16 países y 4 islas. Y el otro día alguien me decía, oye, ¿las cuentas? Sí, las cuento porque es mi pasión. Me apasiona viajar, me apasiona conocer lugares nuevos, por lo cual obviamente los cuento y tengo un conteo, tengo una aplicación, de hecho no voy contando todo eso. Y realmente me encanta, me apasiona obviamente viajar, por lo cual le voy llevando una contabilidad. Pero no es lo mismo viajar tú que viajar con las personas que amas, con las personas que realmente han sido parte de tu vida, ¿no? Importante. Y el año 2020, el año de la pandemia, en la Navidad, yo logro cumplir mi sueño, mi gran porqué, que era el que seguramente todos ustedes hacen en su plan de acción, que era llevar a toda mi familia a Disney. Y quiero mostrarles este video. Ah, hablando de ser un coronavirus. ¿Ya lo vieron? ¿Ya lo leyeron, no? ¿Lo leyeron? ¿Lo leyeron? Sí. ¿Lo leyeron? Oye, pero trae a Mickey, po. Trae a Mickey, po. Hablando. Trae a Mickey. Mi mamá, todavía no del agua. Mira, el perro se cayó. Mi mamá todavía no ve. Muéstraselo tú, papá, mejor. Mi papá todavía no ve. Mauricio nos está invitando a Orlando, Estados Unidos. Toda la familia. Los cuatro. Era para los tres, ¿viste? Ese es un regalo. Y el Mickey Mouse lo tienen botado allá, pues. Eso es el simbólico, pues. ¿No? Y bueno, esa Navidad para mí va a quedar en la historia porque fue el cumplir mi gran porqué, darle un viaje a Disney, vacaciones familiares a Disney con mi familia, papá, mamá y hermana. Nos fuimos a Disney el 2021, estuvimos en varios parques y fue realmente ver a tu mamá con las orejitas de Disney en el castillo, es literalmente todo lo que imaginé. No dejaba de pensar en ese tiempo qué hubiese pasado, si hubiese renunciado, hubiese tomado otra decisión ese día en esa habitación. ¿Qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese pasado conmigo? Nada de esto hubiese sucedido, nada de esto estaría sucediendo. Y realmente increíble cómo vamos marcando la vida de las personas que amamos. ¿Qué estás dispuesto a hacer tú por tus sueños? Esa es la pregunta que te dejo. ¿Qué estás dispuesto a hacer tú por tus sueños, por los sueños de tu familia? ¿Qué estás dispuesto a hacer tú? Yo quería ser el punto de inflexión en mi familia. ¿Qué estás dispuesto a hacer tú por tu familia, por tus sueños, por las cosas que quieres lograr, por las cosas que quieres dar realmente? El bono que no esperaba para ir terminando, este bono no estaba en el plan de pago, ni tampoco estaba tampoco en mis sueños, en mi lista de sueños, para nada. Pero sí, este negocio también me dio al amor de mi vida, a la persona que amo realmente hoy día y que realmente me permitió conocer una persona increíble que me ha llegado a completar, como digo yo, a completar ya totalmente, y que es Dani, que actualmente también se hizo diamante de Bucaramanga, nos conocimos hace ya 4 años, ¿cierto? Hemos ido y vuelto, ha sido una relación bastante complicada en situaciones por la distancia, ¿cierto? Pero finalmente a la larga y hoy día ya estamos juntos bien y realmente eso me fascina y me alegra muchísimo porque realmente llegó a completar mi vida absolutamente, mi Dani querida. Y bueno, esto pasó hace poquito, fui a Colombia a reconocer el diamante de Dani, de hecho, y justo unos días antes, sin querer, literalmente, me hice diamante yo y terminaron reconociéndome a mí también allá, y fue algo muy lindo, porque finalmente nos reconocieron a los dos con el diamante en el mismo evento, en el mismo día, y ni siquiera lo planeamos, ¿no? Ni siquiera lo planeamos, por lo cual fue algo muy, muy lindo y que no esperábamos para nada. El diamante llegó, los diamantes llegaron en Chile, los diamantes llegaron en Chile por fin. Hoy día no somos un diamante, somos dos diamantes en Chile.
Yo que me demoré casi 7 años luchándola en este negocio y Raúl que lo hizo ya en solo 2 años y 8 meses, una persona que llegó a cambiar la historia del equipo también, de la organización, hace ya 2 años y 8 meses, con un equipo increíble. Y hoy día los diamantes son una realidad en Chile y este año seguramente va a haber una lluvia de diamantes en el país. Y lo mejor, amigo mío, siempre va a estar por llegar, siempre va a estar por llegar, siempre se viene algo mejor. Y este año realmente Chile va a ser extraordinario. Para terminar, tienes la chance de cambiar tu vida, pero nadie, nadie lo hará por ti. Así que eso, amigos, muchas, muchas gracias y disculpen por haberme pasado esos 3 minutitos. Abrazos grandes a todos y luchen por sus sueños, te dan una oportunidad que hoy quizás muchos no pueden dimensionar, pero que con el tiempo se van a dar cuenta el lugar y la oportunidad que tienen en sus manos. Así que nada, abrazo grande a todos. Chao, chao.